Bienvenido a Información Internacional. Este es el espacio dedicado a explorar los eventos más destacados y trascendentales que están modelando nuestra realidad global. Aquí, examinamos acontecimientos, analizamos sus repercusiones y conexiones con la vida de cada uno de nosotros. Suscríbete y activa las notificaciones para que siempre estés al tanto de nuestras últimas actualizaciones. Pero eso no es todo. Valoramos tus ideas y te alentamos a compartir tus opiniones. Ataques conforme al derecho humanitario internacional han de quedar plenamente respetados. Cualquier ataque contrario a estas obligaciones debe cesar de inmediato. Señor presidente, paso ahora al tema de la presente exposición. La facilitación de asistencia militar y transferencias de armas y municiones a las Fuerzas Armadas a Ucrania, que han proseguido. La información recibida de distintos gobiernos en relación con estas transferencias está accesible a través de fuentes abiertas. Estas transferencias supuestamente han incluido armas convencionales pesadas, por ejemplo, tanques de batalla, vehículos de combate acorazados, aeronaves de combate, helicópteros, sistemas de artillería de gran calibre, sistemas de misiles y vehículos aéreos de combate no tripulados, así como municiones para operaciones remotas y armas pequeñas y ligeras y sus municiones. También se ha denunciado la transferencia por parte de algunos estados o la planificación de transferencias por parte de algunos estados de vehículos aéreos no tripulados, misiles balísticos y municiones a las Fuerzas Armadas de Rusia. Y se ha denunciado asimismo el uso de este tipo de armas en Ucrania. Reitero que cualquier transferencia de armas y municiones habrá de respetar los marcos jurídicos internacionales aplicables y, por supuesto, en particular, las resoluciones del Consejo de Seguridad pertinentes. También hay informes según los cuales el uso de municiones de racimo y la contaminación generalizada por minas y restos explosivos de guerra en Ucrania resultarían sumamente preocupantes. La participación universal en la plena aplicación de la Convención sobre la prohibición del uso, el almacenamiento, la producción y la transferencia de minas antipersonales y su destrucción, así como la Convención sobre municiones de racimo y la Convención sobre la prohibición y la restricción al uso de ciertas armas convencionales han de seguir siendo prioritarias. Apelo a todos los estados para que cumplan con sus obligaciones dimanantes de dichos tratados y reafirmen el valor y la importancia de estos. Señor presidente, para mitigar el costo humano de las armas, los estados han de ejercer la máxima responsabilidad en sus transferencias de municiones y armas. La semana pasada, los estados parte en el tratado sobre el comercio de armas fueron convocados en Ginebra en la 10ª conferencia de Estados parte. Allí reconocieron la importancia de la adhesión universal y la aplicación plena del tratado a fin de impulsar sus finalidades y contribuir a la paz, la seguridad y la estabilidad regionales e internacionales, reduciendo el sufrimiento humano y promoviendo la cooperación, la transparencia y las acciones responsables por los Estados parte en el comercio internacional de armas convencionales. La transferencia de armas y municiones en el contexto de cualquier conflicto armado acarrea un riesgo de desvío y también, por extensión, una mayor preocupación respecto de posibles escaladas graves. Las medidas para prevenir y mitigar el riesgo de desvío de estas armas y municiones son esenciales para evitar una inestabilidad e inseguridad mayores en Ucrania, en la región y más allá. Estos esfuerzos por parte de todos los implicados en la transferencia de armas serán también esenciales en la recuperación posconflicto. Esto exige transparencia en la cadena de suministros y cooperación e intercambio de información
entre los estados importadores, de tránsito y exportadores. Los riesgos de desvío existen en todas las etapas del ciclo vital de las armas, desde su manufactura hasta su transferencia, su almacenamiento, también post entrega en distintos almacenes, así como en la fase final de uso o eliminación de dichas armas y municiones. Son necesarias medidas específicas que contrarresten la posibilidad de desvío y fomenten, por ejemplo, el marcaje en todo momento y en particular en el momento, por supuesto, de la manufactura. También en el caso de las importaciones, medidas también de antidesvío que permitan aplicar prácticas de rastreo y mantenimiento de bitácoras, desvío también previo a la transferencia a través de evaluaciones del riesgo importantes y amplias y abarcadoras, certificados de usuario final que incluyan cláusulas de no transferencia, verificaciones posteriores al envío y también actividades de monitoreo y análisis de posibles desvíos. En junio de este año los estados se reunieron para examinar los progresos realizados en la aplicación del programa de acción sobre armas pequeñas y ligeras y su instrumento internacional de rastreo. Los estados adoptaron por consenso medidas orientadas a la acción para el periodo 2024 a 2030 a fin de prevenir, combatir y erradicar el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, APLs, durante todo su ciclo de vida. Todos los estados deberían aplicar estos compromisos y otros compromisos conexos, como los que se recogen en el marco global de gestión de municiones convencionales en todo su ciclo de vida, así como las obligaciones dimanantes de los instrumentos de los que sean parte para prevenir cualquier desvío de armas y reglamentar el comercio internacional de armas. Señor presidente, desde febrero de 2022, desde el 24 de febrero de 2022, la oficina del ACNUR ha registrado 35.862 bajas civiles en Ucrania, 11.662 fallecimientos y 24.207 heridos. Según la oficina, lamentablemente, en julio de 2024 se registró el mayor número de muertes de civiles en Ucrania desde octubre de 2022, con al menos 219 civiles asesinados y 1.018 heridos. Es sumamente preocupado también que se hayan denunciado numerosos ataques generalizados por parte de vehículos aéreos no tripulados de la Federación de Rusia que siguen causando bajas civiles, heridos, muertos y daños a infraestructuras civiles. Al igual que sucede con cualquier otro tipo de sistema de armas o cualquier otro tipo de arma, los vehículos aéreos armados no tripulados y sus misiles no pueden ser usados de forma contraria al derecho humanitario internacional. Todas las partes en el conflicto armado deben evitar cualquier acto que pueda poner en peligro las vidas de los civiles, evitando, por ejemplo, el uso de explosivos en zonas pobladas y, en última instancia, deben también velar porque los combates se lleven a cabo fuera de las zonas urbanas, en su totalidad. Señor presidente, distinguidos miembros del Consejo de Seguridad, quisiera reiterar el compromiso de las Naciones Unidas de apoyar cualquier esfuerzo significativo que permita llevar una paz justa y duradera a Ucrania de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. Ha llegado la hora de poner fin a este conflicto. Muchas gracias por su atención. Gracias al señor Evo por su exposición informativa. Ahora ofrezco el uso de la palabra a los miembros del Consejo que deseen pronunciar alguna locución. Ofrezco el uso de la palabra a la representación de la Federación de Rusia. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado atentamente la información presentada por el orador.
Estimados colegas, anteayer las delegaciones occidentales reunieron a los miembros del Consejo de Seguridad en esta sala para ese ritual mensual dedicado a Ucrania. ¿Con qué objetivo? Más allá de dejar constancia de ello, para nosotros esto es un misterio. No se dijo nada útil, los típicos tópicos, las acusaciones habituales contra Rusia, nada nuevo. Tras las intervenciones de los colegas occidentales, solo se pudo concluir que nos habían reunido para señalar la atención del 33º aniversario de la independencia de Ucrania. Así que para mantener presente en el Consejo de Seguridad el tema de Ucrania, acabamos perdiendo todo ese tiempo, un tiempo valioso que hubiéramos podido dedicar a temas mucho más acuciantes que preocupan a la comunidad internacional. Peor aún, el salón del Consejo de Seguridad, una vez más, fue el escenario en el que se reunió a las 37 delegaciones de la Unión Europea, que una vez más nos machacaron las mismas tesis de siempre. Eso nos hizo sentir aún más que estábamos perdiendo el tiempo. Recordemos la forma en que los colegas occidentales en marzo bloquearon por todas las vías posibles la reunión que habíamos solicitado para conmemorar el 25º aniversario de la agresión de la OTAN a la ex Yugoslavia. Los países en cuestión dijeron, no, aquí no se va a conmemorar nada. Les pareció útil, no les pareció útil recordar las consecuencias, o mejor dicho, a nosotros nos parece útil recordar las consecuencias de aquello. Todavía a día de hoy, no obstante, no se pudo celebrar aquella reunión. Un doble rasero más exhibido por nuestros colegas occidentales, ya de forma habitual. Supongo que volverán también a esgrimir los mismos argumentos hoy, diciéndonos que al final aquí estamos perdiendo el tiempo nuevamente hoy con un tema que nos parece sumamente útil a nosotros, de la facilitación de acceso a armas a Kiev con efectos mortíferos. Como sabrán todos, hace 25 meses nos vimos obligados a llevar a cabo una operación militar especial en el Donbass para deshacernos de la amenaza militar ucraniana. Hubiéramos preferido no poner en marcha aquella fase si los colegas occidentales no hubieran facilitado todos estos armamentos a Ucrania y no hubiéramos tenido que ver cómo se ocultaban tras los acuerdos de Minsk y la resolución 2202 de 2015 de las Naciones Unidas para llevar a cabo esta guerra contra Rusia. Si Washington y sus aliados no se hubieran aferrado, no los hubieran elevado al poder tras un golpe de Estado anticonstitucional, sus representantes no hubieran podido llevar a cabo este golpe de Estado contra Rusia, este ataque contra nuestra historia común, nuestra cultura común. El régimen de Kiev aquel año llevó a cabo también una guerra contra las poblaciones del este y el sureste que nosotros quisimos detener en febrero de 2022. Ese fue el papel de Occidente en esta tragedia que en Ucrania aún subsiste, un papel evidente. Los ucranianos, ya lo sabemos todos a día de hoy, hubieran podido salir de este círculo vicioso un mes después de nuestra operación militar especial en Estambul, donde se firmaron entonces unos documentos muy interesantes para aquel país. Documentos bilaterales. No obstante, hubo toda una serie de dirigentes occidentales, como Boris Johnson, antiguo primer ministro británico, que convencieron a Ucrania para que rechazara aquel acuerdo, porque según las fuerzas occidentales hubiera podido beneficiar a Rusia y no hubiera podido hubiera podido devolverle a nuestro país las fronteras de 1991. Los motivos de los occidentales maléficos para nosotros resultan evidentes. Dedicaron esfuerzos y mucha fuerza a convertir a Ucrania en una fuerza antirrusa para debilitar a nuestro país. Y no quisieron renunciar a aquel enfoque ni permitir que se reconciliaran dos naciones eslavas hermanas.
una óptica perversa de los occidentales, con la que pretenden dividir para imperar. Y eso lo sabemos perfectamente. ¿Pero en qué pensaban nuestros amigos ucranianos? Eso para nosotros es un misterio. Tras aquello, llegaron de forma masiva armas occidentales a Ucrania, antiguas armas soviéticas, por cierto, que de alguna manera tenían que desaparecer. Pero también recibieron armamentos occidentales modernos, carros, vehículos blindados, VTPs, vehículos de artillería, sistemas de defensa antiaéreos, sistemas de vehículos de bombardeo de gran alcance. En 2024, el volumen de ayuda militar aportado por los occidentales a Ucrania alcanzaba los 243 millones de euros. Habida cuenta de las cifras disponibles a finales de 2023, la Unión Europea había aportado 27.000 millones de euros con un total de 227.000 millones de euros. Es decir, un porcentaje claramente mayoritario de todas las ayudas militares aportadas a Ucrania. Nuestros amigos de Estados Unidos también, pese a numerosas reticencias, aportaron 261.000 millones de euros adicionales de ayuda a Ucrania, ayuda militar. Luego también se sumaron otras ayudas menores y en total, por lo tanto, como ayuda militar a Ucrania se aportó más de 200.000 millones de euros por parte de otras naciones. 27.000 millones de dólares únicamente en ayuda militar fueron aportados por Estados Unidos, con una financiación de tan solo un 87%. Lo sorprendente, sin embargo, es que con respecto a esas cantidades, Estados Unidos no pueda todavía aportar sus cuotas a las Naciones Unidas, una cantidad mínima si se compara con aquellas ayudas. Lo que está claro es que la ayuda militar que se aporta a Ucrania es un ingreso considerable para las empresas militar-industriales y los propios estadounidenses, no lo olvidemos, convencieron a su Congreso para que el último paquete de ayuda se aprobara, señalando que era un programa rentable, que creaba empleo en Estados Unidos. En lo que se refiere al régimen de Kiev, tras el evidente fracaso de sus contraataques en 2023, quedó privado de sus propios armamentos y ahora dependen totalmente de Occidente y de su ayuda, que sigue llegando. Ucrania, sin embargo, se ha convertido para Occidente en una molestia. Las autoridades estadounidenses, de momento, no están dispuestas a olvidarse de este tema tan molesto. Y nuestra conclusión es que sin las armas occidentales, Ucrania hubiera podido dejar de combatir hace tiempo. El señor Borrell nos ha hablado en numerosas ocasiones del jardín del Edén, que todavía no se ha alcanzado, evidentemente. Si hubieran detenido esta sangría sin sentido, ya no habría guerra. Una sangría que sigue utilizando el presidente ucraniano para aferrarse al poder, para seguir beneficiándose del apoyo de Occidente y para seguir también dejándose la vida de centenares de miles de ciudadanos ucranianos en este derramamiento de sangre. Es evidente que, aunque se sigan las noticias de Ucrania, los ciudadanos ya no lo apoyan. Los ucranianos están movilizándose en las calles. Se les envía sin preparación prácticamente hacia una muerte segura en el ejército. Desde el principio de la operación militar especial en Ucrania ha habido más de 63.000 casos de deserción. Desde principios de año, más de 30.000 expedientes han sido abiertos a desertores, es decir, el triple que en 2022. Las estadísticas reales probablemente sean incluso superiores. Así que, colegas, no se lleven a engaño. El gobierno ucraniano
ahora está obligando a su pueblo a combatir, por la fuerza, bajo coerción, gracias también al apoyo de los mercenarios e instructores occidentales. Por eso es tan importante decirlo alto y claro. Hoy escucharemos sin duda a nuestros colegas occidentales hablarnos de su voluntad de apoyo a Ucrania, el tiempo que haga falta, que la apoyen para que siga sobreviviendo, porque supuestamente es una víctima. Sin embargo, la situación no es tan complicada. En agosto cometió el representante del Estado Mayor de Ucrania errores evidentes que impidieron que se asentara la paz. El mundo entero pudo verlo. Los jefes militares ucranianos, con símbolos nazis, iban secuestrando a mujeres, niños y ancianos. Iban saqueando hogares. ¿Acaso es esa la imagen de las víctimas que quieren dar Estados Unidos con sus imágenes de satélite? Los hechos lo ponen en evidencia. Señoras y señores, se han metido de lleno en esta aventura con sus armas y sin su apoyo no se habría atrevido el jefe de los militares ucranianos a hacer algo semejante. El jefe del organismo americano de información, el señor Whitworth, reconoció el 28 de agosto que los militares ucranianos utilizaban imágenes por satélite facilitadas por Estados Unidos en los ataques que habían cometido contra la región de Kursk. Recordemos que esta aventura se llevó a cabo también con la participación generalizada de mercenarios occidentales, que ni siquiera se oculta. Por ejemplo, así se anunció abiertamente en las redes estadounidenses de la sociedad privada Forward Observation Group estadounidense, donde, por ejemplo, se señalan minas que han sido colocadas gracias a esas imágenes por satélite en zonas de parques infantiles. Ha sido evidente que habían utilizado imágenes estadounidenses para ello. Y sin embargo, en Ginebra hace poco fueron a hablar nuestros grandes hipócritas amigos occidentales de estos asuntos sin avergonzarse por ello. Los equipos de Ross City, una sociedad de distribución eléctrica, llegó a la región de Kursk para llevar a cabo arreglos y reparaciones y se toparon con ataques con municiones químicas que habían sido facilitadas por Estados Unidos y Alemania. Ataques también cometidos el 21 de agosto con esas mismas municiones químicas contra tropas rusas. Claramente ese fue el motivo por el que se desplazaron hacia la región de Kursk fuerzas de defensa contra los ataques químicos del batallón número 74 ucraniano. Hemos visto manuales con los que se forma a los soldados para utilizar municiones químicas y sistemas de artillería. Además, han recibido también 500 toneladas de trietanolamina, que se utiliza para precisamente crear la sustancia venenosa de estos elementos. Los moralistas occidentales ya han enviado proyectiles de uranio empobrecido en municiones de racimo a Ucrania. De hecho, se ha distribuido información de que Estados Unidos está llevando municiones de racimo a Ucrania. Esto pasa a través de Alemania, sobre todo a través de la ciudad de Misau. Alemania públicamente está en contra de que se transfiera esta munición a Kiev y además es parte del tratado internacional que prohíbe el uso de estas armas. Queridos colegas, la aventura de Kursk, de Zelensky, esto ya lo comentamos hace 2 días con mucho detalle, entonces ahora no quiero entrar en ello. Han utilizado todo tipo de armas, Abrams, ATACMS, y la región del Donbass está bajo bombardeo. En el día de ayer, Ucrania perdió su primer F-16 que habían recibido. Entonces, exactamente, ¿qué es lo que queda del régimen de Kiev que está ante el colapso? Pues solamente una cosa, una
enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, encabezado todo ello por Estados Unidos. Kiev no tiene otro plan B. Lo más fácil es organizar una provocación a gran escala, como la de Bucha, y culpar a Rusia. De esto ya alertamos hace unos días, que el régimen de Kiev estaba organizando una provocación con una supuesta bomba nuclear sucia. Pero este asunto es difícil, complicado, y llevarlo a cabo sin apoyo occidental es muy complicado. Así que puede haber otra opción: obtener permiso para atacar el territorio ruso con misiles occidentales. Washington y otras capitales occidentales no lo han permitido de momento, porque esto podría llevar a una conflagración tan importante que iría mucho más allá de las fronteras de Ucrania. Y con todas las consecuencias que esto tendría para las potencias nucleares. Pero Andriy Yermak, el jefe de la oficina del presidente ucraniano, y el ministro de Defensa están en Estados Unidos, reuniéndose con la administración estadounidense para intentar persuadirles de que levanten las restricciones a los ataques con armas estadounidenses de largo alcance en las profundidades del territorio ruso. Colegas, así está la situación. Ucrania ha optado claramente por una escalada al atacar Kursk. Ahora lo que queda pendiente es si van a ganar. Ya dependerá de Estados Unidos y sus aliados. Así que depende también todo de los países del sur global, que también están hablando de la cuestión. Queremos escucharles hoy en este salón. Queridos colegas, en conclusión, me gustaría llamar la atención sobre otro tema que tiene que ver con Ucrania. El 20 de agosto, la Rada Suprema de Ucrania adoptó un proyecto de ley que cualquier comunidad religiosa de Ucrania que estuviera supuestamente afiliada a alguna organización religiosa de Rusia sería llevada ante la justicia. La conclusión sería la de una especie de peritaje religioso que se puede falsificar. No se oculta que este documento va directamente dirigido contra la Iglesia ortodoxa. El objetivo es liquidarla y todas sus comunidades, transferirlas por la fuerza a otras organizaciones religiosas. Cientos de monasterios y millones de creyentes ortodoxos corren el riesgo de perder sus derechos, sus propiedades y los lugares de oración. Esta ley contraviene la Constitución de Ucrania y desde luego que va en contra del Estado de Derecho. Se trata de una declaración política que pretende legalizar la destrucción de las comunidades religiosas a las que pertenecen la mayoría. Se trata de una decisión antidemocrática sin precedentes que ha condenado incluso el Papa, que tampoco es que haya sido particularmente prorruso. La ley considera criterios que permiten básicamente se trata de una represión política que se lleva a cabo contra aquellas personas que se declaren como pertenecientes a la Iglesia Ortodoxa ucraniana. Todo ello va acompañado de acoso, de amenazas, chantajes, violencia, palizas. Se han incoado cientos de causas, todas ellas por motivos políticos. Hay detenciones, arrestos. Pastores y altos cargos de la Iglesia Ortodoxa ucraniana se han visto afectados. Lo comentamos en la sala del Consejo de Seguridad ya en otra ocasión. Esto detuvo un poquito la represión, pero al no haber habido una respuesta adecuada de Occidente ha complicado las cosas. No nos cabe duda de que cualquier persona tiene la obligación de detener estos acontecimientos que se están produciendo en Ucrania. Es la obligación moral de toda persona, independientemente de su fe.
es importante creer en lo que sea. Claramente, los dirigentes del régimen de Kiev no lo quieren. Está esta rusofobia terrible y vemos como esto turbia por completo su juicio. Confiamos que todos nuestros colegas, en cuyos corazones y mentes tengan algún tipo de fe, adopten una posición de principios con esta cuestión y que impidan que siga cometiéndose este atropello. Muchas gracias. Gracias, Rusia, y ofrezco la palabra a la República de Corea. Gracias. Doy las gracias al señor Evo por su presentación. Hace menos de 48 horas que tuvimos una reunión sobre Ucrania. Continúan los ataques hostiles contra los civiles y la infraestructura civil. Ahí se incluyen ataques a gran escala de Rusia esta semana. Cientos de misiles y drones que han ido cayendo en toda Ucrania, en una de las campañas de bombardeo más importantes de los últimos 30 meses de esta guerra sin sentido. La violencia que se está produciendo contra los civiles no es una anomalía. Julio fue uno de los meses más mortíferos para los civiles en Ucrania desde octubre de 2022. 219 civiles resultaron muertos tan solo durante ese mes. Una vez más, Ucrania cayó en la oscuridad cuando decenas de miles se vieron obligados a esconderse en refugios subterráneos para buscar cobijo de los lanzamientos indiscriminados de misiles. Una vez más, le pedimos a Rusia que termine con esta guerra retirando sus tropas de los territorios de Ucrania, tal y como indican varias resoluciones de la Asamblea. Los ataques indiscriminados contra los civiles y los objetos civiles, también la infraestructura energética, es una violación clara del DH que condenamos. También reiteramos nuestra posición constante de que Ucrania está defendiendo a su pueblo y a su territorio en línea con la Carta y el derecho internacional, también con ayuda de la comunidad internacional. Y por este motivo, consideramos que la reunión de hoy sobre el tema de las transferencias de armas a Ucrania es irrelevante. Mi delegación, una vez más, subraya que las transferencias de armas entre Rusia y la RPDC, violaciones flagrantes del Consejo de Seguridad, siguen poniendo en peligro a los civiles y no hacen más que alargar esta guerra brutal. Esto se tiene que condenar con determinación y, de hecho, de eso tendremos que hablar hoy en la reunión del Consejo. También vemos con mucha preocupación cómo anuncian las autoridades ucranianas que se utilizaron recientemente misiles balísticos de Corea del Norte para atacar a Ucrania. Le pedimos a Rusia y a la RPDC una vez más que cumplan con las resoluciones pertinentes del Consejo. Ya para concluir, señor presidente, la República de Corea está comprometida alineándose con los ideales de la Carta y de la Justicia. Seguimos situándonos del lado de Ucrania y de su pueblo hasta que puedan lograr una paz justa y duradera en su territorio. Muchas gracias. Doy las gracias al representante de la República de Corea por su intervención. Ofrezco la palabra a la representación de Malta. Gracias, presidente. Empiezo dándole las gracias al señor Evo. Es lamentable que la Federación de Rusia siga pidiendo reuniones repetidas sobre este tema en un intento de desviar a la atención de la comunidad internacional con un relato que distorsiona la realidad. Condenamos la agresión rusa contra Ucrania. Reiteramos el derecho de Ucrania a defenderse, tal y como se consagra en el artículo 51 de la Carta, y que además también acuda a sus aliados para hacerlo. Esta semana, la Federación de Rusia intensificó sus ataques con misiles y drones en toda una serie de regiones de Ucrania. En estos ataques causaron la destrucción completa de un hotel en Kryvyi, ataques con drones en Zaporizhia y un gran ataque con misiles y drones sobre la infraestructura energética. Desde hace meses, la red
eléctrica de Ucrania ha recibido innumerables ataques, reduciendo a la mitad la capacidad generadora del país. Los ataques intensificados y continuados afectan a los civiles y a la infraestructura. Malta reitera la necesidad de respetar el DIH, los principios de proporcionalidad y distinción y también la protección especial que se ha de conceder a los niños. Esto se tiene que respetar en todo momento para reducir el riesgo de dañar a los civiles. Lamentablemente, la situación humanitaria sigue deteriorándose. Según la OCHA, más de 14,6 millones de personas necesitan algún tipo de asistencia humanitaria. Aprovechamos esta oportunidad para también dar las gracias a la OCHA y otros departamentos humanitarios que respondieron inmediatamente después de los ataques masivos en Ucrania, los de esta semana. Malta también está preocupada por información reciente que tiene que ver con el uso de las municiones de racimo, así como con la contaminación de minas y restos explosivos. Proteger a las personas en Ucrania y garantizar la recuperación de la destrucción causada por la guerra rusa necesita de un desminado rápido. Insistimos en que tiene que haber rendición de cuentas por los crímenes que cometa Rusia en Ucrania. Apoyamos también el trabajo de la CPI y del registro de daños. Presidente, concluimos reiterando que solamente hay un camino hacia una paz completa, justa y duradera. Junto al fin del sufrimiento que se está causando a los ucranianos, Rusia tiene que reiterarse de manera inmediata, completa y sin condiciones, retirar todas sus tropas y todos los equipos militares dentro del territorio de Ucrania y las fronteras reconocidas a nivel internacional. Hasta que no llegue ese día, Ucrania tiene derecho a defenderse de esta agresión y proteger también su mera existencia como país independiente y soberano. Gracias a Malta, ofrezco la palabra a Eslovenia. Gracias, presidente. Doy las gracias al señor Evo. Presidente, queremos plantear algunos elementos en nombre de mi delegación. En primer lugar, la transferencia de armas a las zonas de conflicto es un tema muy importante para mi país y es importante que el Consejo lo trate en el ámbito de la prevención de conflicto con vistas a proteger a los civiles. Y hay que controlar si no se controla el flujo de armas hacia las partes, puede haber violación del DIH y de los derechos humanos y también puede obstaculizar la entrega de la ayuda humanitaria. Sin embargo, vemos que los debates sobre las transferencias de armas en cuanto a la guerra en Ucrania las estamos abordando por el punto equivocado. La transferencia no se produce en un vacío, sino que se apoya el esfuerzo a la autodefensa de un país soberano. En segundo lugar, rechazamos la agresión en términos absolutos. No vamos a permanecer impasibles mientras que un país soberano queda reducido a escombros por un vecino más grande. Los civiles mueren, resultan mutilados y están detenidos arbitrariamente y siguen afectando, los misiles balísticos y los drones siguen cayendo sobre hospitales infantiles y la infraestructura energética. Presidente, lamentamos cualquier intento de socavar el derecho a la legítima defensa. Todo país tiene derecho a defenderse en línea con el artículo 51 de la Carta y también tienen derecho a adquirir los medios que necesiten dentro del derecho internacional. Eslovenia hará lo que le corresponde y seguirá apoyando a Ucrania hasta que el agresor abandone su territorio. Muchas gracias. Doy las gracias a la representante de Eslovenia por esta intervención y ofrezco la palabra al representante del Reino Unido. Gracias, presidente. Gracias, señor Evo. Desde que convocaron esta reunión y acusando a Occidente de todo tipo de tropelías, Rusia ha bombardeado ciudades ucranianas en 15 regiones, más de la mitad del país, utilizando cientos de drones, misiles balísticos hipersónicos y todo tipo de armas. Algunas de estas armas las adquirieron en Irán o en la RPDC, incumpliendo las resoluciones del Consejo. Lo que pretende Moscú es aterrorizar a la población civil en Ucrania para que se sometan. El ataque más reciente ha causado cortes de electricidad y también han impedido el acceso del ciudadano a pie a la electricidad, a la calefacción y al agua. Imaginen que les ocurra a ustedes. Los ataques directos a la infraestructura civil es un crimen de guerra. Ucrania tiene derecho a defenderse, según el artículo 51 de la Carta.
Y esto no limita su derecho a lanzar fuerza al territorio ruso, mientras que cualquier medida que adopten cumpla con el derecho internacional. Rusia no puede incrementar la guerra desde su propio territorio al tiempo que incrementan los ataques a la población y la infraestructura civil y espera que Ucrania no procure eliminar la fuente de la amenaza. Seguiremos ofreciéndole a Ucrania las capacidades que necesita para defender a su pueblo. Ni el Reino Unido ni nuestros aliados buscan un enfrentamiento directo con Rusia, ni tampoco un incremento de las tensiones. Que quede claro que solamente hay un agresor en esta balanza. Rusia fue la de que de manera deliberada y voluntaria destruyó la seguridad en Europa, invadiendo ilegalmente un país soberano. Fue Rusia quien de manera unilateral se anexionó tierra del vecino contra cualquier principio del sistema internacional de que todos dependemos. Y también fue Rusia la que recurrió a misiles hipersónicos y otras armas modernas contra los civiles y su infraestructura. Y también fue Rusia quien a principio de la guerra optó por incautarse de manera ilegal de la planta nuclear más grande de Europa, Zaporizhia, instalando incluso equipos militares en la sala de turbinas y en los tejados de los reactores. La desinformación rusa, las amenazas, las acusaciones falsas no nos disuadirá ni a nosotros ni a nuestros aliados de seguir apoyando a Ucrania y ofreciéndole las capacidades que necesiten para defender a su pueblo. Seguimos comprometidos con garantizar una paz justa y duradera para Ucrania, en línea con la carta. Gracias. Doy las gracias al representante del Reino Unido. Ofrezco la palabra a Francia. Señor presidente, doy las gracias al señor Evo por su presentación. Rusia dice que está preocupada por el recrudecimiento en Ucrania. Sin embargo, tiene todas las cartas en mano para impedirlo. Lo que tiene que hacer es acabar con su agresión y tiene que retirarse del territorio internacionalmente reconocido de Ucrania. Al multiplicar estas reuniones, lo que quieren hacer es hacernos creer que apoyar a Ucrania es contribuir al recrudecimiento, pero no engañan a nadie. El apoyo de la comunidad internacional va en contra de Rusia porque se opone a sus intentos, impide la anexión de un territorio, de un Estado soberano, de modificar las fronteras, de dictar la política exterior y de defensa, de atacar infraestructuras civiles y de privar a la población de agua, gas y electricidad. Rusia claramente solamente entiende la fuerza. El representante ruso hablaba de la supuesta propuesta de paz que presentó Putin en junio, donde se pretende fijar como condición para las conversaciones la rendición total de Ucrania, el abandono de su soberanía y de su integridad territorial. Francia seguirá ofreciendo a Ucrania el apoyo militar indispensable para proteger su espacio aéreo y terrestre y su población, de conformidad con el artículo 51 de la Carta. Rusia ataca a Ucrania en las regiones fronterizas, desde espacios militares que están detrás de la frontera rusa. Los ucranianos tienen que poder adaptarse para atacar aquellos lugares desde los que Rusia realiza su agresión y tienen que poder neutralizar los blancos militares que estén directamente implicados en las operaciones contra ella misma. Ese ejercicio de Ucrania forma parte de su derecho a la legítima defensa, que no se limita solo al territorio ucraniano. Presidente, Ucrania, en su lucha por la defensa de los principios y propósitos de la Carta, cuenta con el apoyo de la mayoría aplastante de las Naciones Unidas, de los miembros de Naciones Unidas. Rusia adquiere armas, misiles balísticos y municiones de Corea del Norte, hipotecando sin escrúpulos el régimen internacional de no proliferación que garantiza nuestra seguridad colectiva. Para encubrir las violaciones de las resoluciones del Consejo, Rusia no ha dudado en deshacerse de un testigo molesto, el grupo de expertos del Comité 1718, privando a los Estados miembros de las Naciones Unidas de una fuente de información sobre la aplicación de las sanciones contra Corea del Norte. Rusia también ha adquirido drones armados en Irán,
violando la 2237. Si Irán transfiere misiles balísticos a Rusia, tendremos que responder de manera rápida y coordinada, también con medidas importantes. Y Francia pide a todos los estados que no entreguen a Rusia bienes de doble uso o componentes que pudieran incrementar la guerra de agresión. No hay otro medio de llevar a Rusia a que abandone la guerra. Hay que apoyar militarmente a Ucrania. La rendición del agredido no puede ser la condición para una negociación. No puede ser tampoco fundamento para una paz justa y duradera y respetuosa del derecho internacional. Lo que hay que hacer es recuperar la seguridad y la estabilidad regionales de manera permanente. Muchas gracias. Le doy las gracias al representante de Francia por esta intervención y ofrezco la palabra al representante de Argelia. Gracias, presidente. Doy las gracias al señor Evo por su presentación. Han pasado 2 años y medio desde que empezara la crisis en Ucrania y hoy estamos aquí reunidos y no hay soluciones pacíficas. La situación en el terreno empeora de ambos lados de la frontera, con más bajas y más sufrimiento. Argelia reitera su preocupación por el enfrentamiento y una vez más le pide a las partes contención, que protejan vidas y que eviten el recrudecimiento. En este sentido, queremos plantear 3 elementos. En primer lugar, reiteramos nuestra preocupación por el uso de armas cada vez más letales y destructoras, y también munición, en zonas de conflicto en los territorios de Ucrania y de Rusia. El flujo de armas en las zonas de conflicto, desde luego que llevará a una mayor pérdida de vidas y al sufrimiento de la población. También alimenta el conflicto y aleja a todos de una solución pacífica. En segundo lugar, es esencial que las partes respeten sus obligaciones bajo el derecho internacional, incluido el DIH. Atacar a los civiles y la infraestructura civil es inaceptable en cualquier circunstancia y está prohibido por el DIH. Por tanto, reiteramos nuestro llamamiento para que se abandone la lógica del enfrentamiento y que se priorice la protección de los civiles y de la infraestructura civil. Aliviando el sufrimiento de las personas y aliviar más bien el sufrimiento de las personas es lo que debe ser una prioridad para todos. Finalmente, un diálogo inclusivo y constructivo. Eso es lo que necesitamos y merece una oportunidad real. No debe haber más polarización en este conflicto. La diplomacia tiene que asumir el liderazgo, aunando todos los esfuerzos para lograr un arreglo pacífico de esta controversia. Ya para concluir, presidente, estamos convencidos de que una paz justa y duradera, basándose en los propósitos y principios de la Carta y las preocupaciones de seguridad legítimas de todas las partes, esta sería la clave para resolver este conflicto. Muchas gracias. Le doy las gracias a Argelia por su presentación y ahora ya ofrezco la palabra al representante de los Estados Unidos. Gracias, presidente. Gracias al director Ivo también. Colegas, como todos sabemos, Rusia empezó esta guerra con una invasión a Ucrania, violando la Carta. La preocupación supuesta de Rusia de que los Estados miembros de la ONU ayudan a Ucrania a defenderse es absurda. Si Rusia quiere hablar de los riesgos que se derivan de la transferencia de armas, pues entonces tendremos que hablar de verdad.
Rusia despliega armas químicas en el terreno de combate y sigue matando a civiles y destruyendo la infraestructura civil. Irán, la RPDC y China le están ofreciendo a Rusia el apoyo material que necesita para continuar con esta guerra que han decidido librar. Primero, Irán, el patrocinador principal del terrorismo en el mundo. Irán alimenta la agresión rusa con apoyo militar, ofreciendo armas letales que el Kremlin utiliza con efecto devastador contra los civiles ucranianos y la infraestructura. Hace unos días, cuando se celebró el aniversario de la independencia ucraniana de la Unión Soviética, Rusia utilizó aproximadamente 100 vehículos no tripulados Shayad y otras bombas en toda Ucrania, atacando a la red eléctrica, las plantas térmicas y también la red de gas natural. Rusia produce o adquiere estas armas gracias a su alianza con Irán. Estamos preocupados por las consecuencias de que Irán pudiera transferir misiles balísticos de tecnología conexa a Rusia. Si Irán avanzara con la transferencia de estos misiles balísticos a Rusia, estaríamos hablando de un recrudecimiento dramático y un riesgo grave para la seguridad internacional. Esto afecta a la seguridad europea, desde luego, y vemos cómo Irán tiene una influencia desestabilizadora que se extiende mucho más allá de Oriente Medio. Luego están las transferencias de la RPDC. En estos ataques, los que se produjeron el fin de semana pasado, Rusia lanzó misiles balísticos de Corea del Norte. Desde diciembre de 2023, Rusia ha lanzado más de 65 misiles balísticos norcoreanos en Ucrania. La RPDC ha transferido decenas de misiles balísticos y más de 16.500 contenedores de munición y material conexo a Rusia de manera ilegal, extendiendo el sufrimiento del pueblo ucraniano. La adquisición de este material norcoreano viola el embargo de armas que ha dictado la ONU contra la RPDC, que Rusia apoyó en este consejo. Colegas, la cooperación militar rusa con Pyongyang está marcada por el cinismo y es peligroso, porque protegen también a Corea del Norte del análisis que hay que hacer de sus proyectos militares. Rusia está socavando la Carta y los principios de no proliferación. Rusia solía reconocer la importancia de estos. Me gustaría también recordar el importante apoyo que recibe Rusia de China en su alianza estratégica sin límites, como la han denominado, que defiende la base industrial de China y contribuye también a que Rusia proceda a llevar a cabo su guerra ilícita contra Ucrania. Con su despliegue en ataques contra infraestructuras y zonas residenciales civiles en Ucrania, con tanques, misiles y municiones que aporta China a través de sus exportaciones. No se puede pedir, Perasalvo, no se puede pedir por parte de Rusia paz y mejores relaciones con Europa y a la vez alimentar la peor amenaza a la seguridad de Europa desde la Guerra Fría. Si la Federación de Rusia se tomará en serio la paz y la seguridad internacionales en lugar de perder nuestro tiempo aquí con argumentos de mala fe y acusaciones infundadas, e información sin fundamento, entonces habría invitado a Ucrania a participar en la cumbre de paz este año. También han dicho Rusia, los países occidentales apoyan a Ucrania. Bueno, sí, los países que acompañan al gobierno democráticamente electo de Ucrania lo hacen en defensa también de los principios de integridad territorial y independencia y soberanía de Ucrania, y esto lo hacen no solo los países de Europa, sino un sinfín de países de otras regiones. Nosotros seguiremos oponiéndonos a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, apoyando a esta en su solicitud de rendición de cuentas. Es una guerra de agresión brutal contra el pueblo de Ucrania.
la que está librando Rusia. Y quisiera, por último, también responder a un comentario del representante de la Federación de Rusia. Ya lo hemos escuchado en numerosas ocasiones. Rusia afirma que Occidente está intentando debilitar a Rusia. Occidente no está debilitando a Rusia. No obstante, a través del uso de armas químicas, de la guerra de agresión contra Ucrania, a través de las fuerzas Wagner que utiliza para aterrorizar a los africanos, a través de sus ciberataques, su injerencia en los comicios democráticos de todo el planeta, su apoyo a los terroristas de Oriente Medio. Rusia está haciendo un excelente trabajo para socavarse a sí misma. Gracias. Muchas gracias al representante de los Estados Unidos. Ahora ofrezco el uso de la palabra a la representación de Suiza. Gracias, señor presidente, y agradezco al alto representante adjunto para asuntos de desarme, el señor Evo, por su exposición. Como comunidad mundial nos hallamos vinculados por un conjunto de reglas y principios que nos hemos comprometido a respetar. Esto incluye la Carta de Naciones Unidas en la que se exponen los principios que permiten que vivamos en paz como buenos vecinos y que además se reconoce la prohibición del recurso a la fuerza, del uso de la fuerza, del derecho a la legítima defensa y la soberanía e integridad territorial de todos los estados. Además, los convenios de Ginebra, cuyo objetivo era mermar los horrores de la guerra, estableciendo normas humanitarias mínimas que han de respetar en un conflicto armado, también forman parte de esas normas. Hace 2 días nos reunimos para hablar de la situación política y de la seguridad en Ucrania, insistiendo en el hecho de que la situación actual es grave. Las tensiones van a más y el sufrimiento de las poblaciones ucranianas y, de hecho, también de la población rusa se deben a la agresión militar de Rusia directamente. Condenamos esta agresión militar y rechazamos cualquier intento de evadir esa responsabilidad. Permítanme asimismo recordar que Ucrania tiene derecho a defender su seguridad y su integridad territorial y soberanía. A la luz de las hostilidades persistentes, cabe definir 2 mensajes. Primero, que resulta imperativo poner fin a esta guerra que se está alargando demasiado. Y, en segundo lugar, que es inaceptable que los civiles sigan pagando el precio de la misma. Desde el primer momento hemos instado a Rusia a poner fin a su agresión militar y a retirar sus tropas del territorio ucraniano. Es de lamentar que pese a estos llamados reiterados por la gran mayoría de la Asamblea General y la Corte Internacional de Justicia, la agresión militar se mantenga y la exacerben la transferencia de armas y municiones a Rusia procedentes de terceros que contravienen evidentemente las obligaciones dimanantes de las resoluciones de este Consejo. Reitero que los Estados deben respetar las obligaciones que les incumben en virtud de los instrumentos internacionales de control de armamentos y han de atenerse a estas. En lo que se refiere a la protección de civiles, Suiza expresa su profunda preocupación y tristeza ante las numerosas vidas segadas, ante los heridos, el sufrimiento infinito que está generando esta agresión militar, ante ello, nuestra postura es firme y se asienta en el derecho humanitario internacional y los derechos humanos. Recordamos a todas las partes en el conflicto que les corresponde la obligación de proteger a los civiles y a los que no participen en las hostilidades en primera línea. Señor presidente, tal y como lo decía uno de los signatarios de la Convención de los Convenios de Ginebra en 1949, sabemos actualmente que la guerra nunca resuelve los problemas de los que nace. Le siguen largos años de sufrimiento para los vencidos y los vencedores, y sus resultados nunca están a la altura de aquello que ha engendrado. Quisiera subrayar que nuestra responsabilidad colectiva consiste en garantizar que los principios con los que nos hemos comprometido nos lleven a un mundo más justo y pacífico también en Ucrania. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Suiza. Tiene usted la palabra Japón. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias al señor director adjunto Evo por su exposición. Me pregunto, ¿cuántas veces piensa Rusia recurrir a la misma retórica? Una y otra vez intenta hacer creer que los esfuerzos de defensa de Ucrania y el apoyo de la comunidad internacional a los mismos suponen una amenaza para la paz y seguridad internacionales. No obstante, Rusia no ha pedido que se reuniera el Consejo de Seguridad hoy por iniciativa propia. Más bien lo hace cuando otros
solicitan reuniones del Consejo de Seguridad, un comportamiento con el que se mofa del Consejo de Seguridad. Y a la vez Rusia también habla de paz y de desescalada, pero lleva en paralelo a cabo grandes ataques aéreos, en particular contra Kiev. La reunión de hoy es otra prueba más de ese desprecio de Rusia. Y no nos sorprende. Rusia hace tiempo que se muestra hipócrita. Las violaciones de la Carta de las Naciones Unidas, el desprecio por el derecho humanitario internacional y las violaciones a las resoluciones del Consejo de Seguridad por parte de Rusia ya son legión. Rusia también adquiere misiles de Corea del Norte en violación clara de las resoluciones del Consejo de Seguridad y se ha negado a renovar el mandato del grupo de expertos que había desempeñado un papel crucial en el seguimiento de la aplicación de sus resoluciones. Rusia emplea todos los medios necesarios para seguir adelante con sus acciones ilícitas. Pese a ser un miembro permanente del Consejo de Seguridad, en el que se ha depositado la responsabilidad primordial del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, Rusia abusa de ese cargo y utiliza el Consejo como plataforma de desinformación. Hoy, de forma deliberada, confunde a la víctima con el agresor, sugiriendo de forma equívoca que los esfuerzos por defenderse contra una guerra no provocada de agresión son lo que causa la prolongación del conflicto e impide la paz. Se trata de algo absolutamente inaceptable. No obstante, independientemente de lo mucho que Rusia intente engañar al resto del mundo, ninguna persona razonable puede creerse sus relatos. Y nos mantendremos unidos en la afirmación de que su agresión contra Ucrania constituye una violación evidente de la Carta de las Naciones Unidas, ni más ni menos. Defender el orden internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas sigue siendo de importancia primordial para todos los países del mundo y, sin embargo, Rusia claramente no comparte esta opinión. Rusia cree que no hay forma de salir adelante más que distorsionar los hechos. Sin embargo, se lo digo a nuestros colegas rusos, sí existen otras salidas que se retiren inmediatamente de las fronteras internacionales reconocidas a Ucrania. Esto es lo que necesitamos para lograr una paz inmediata. Acaben con sus sofismos ante el Consejo de Seguridad, respeten el derecho internacional, la soberanía de los demás países y detengan su guerra de agresión. Gracias, señor presidente. Gracias a la representante del Japón por su declaración. Ofrezco el uso de la palabra a la representación del Ecuador. Gracias, señor presidente. Agradezco al alto representante adjunto, señor Adedeji Evo, por su exposición informativa. El Ecuador ha mantenido una postura clara en relación con este tema. En esa línea, apoyamos las recomendaciones presentadas una vez más por el alto representante adjunto en torno a las medidas necesarias para mitigar los riesgos derivados de la creciente entrada de armas y municiones. El Ecuador reitera la importancia de que la transferencia de armas y municiones se lleve a cabo estrictamente dentro del marco legal internacional aplicable y en conformidad con las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. El Ecuador reconoce que la introducción de armas y municiones en zonas de conflicto puede contribuir a una escalada y genera riesgos que persisten más allá del cese de las hostilidades. Por lo tanto, consideramos indispensable adoptar medidas efectivas para mitigar el riesgo de desvío, tráfico ilícito y mal uso de las armas y municiones, a fin de evitar una mayor inestabilidad e inseguridad en Ucrania y en la región, incluso durante la fase de recuperación postconflicto. Al Ecuador le preocupa de manera particular que mientras las hostilidades se intensifican y se amplía el campo de batalla, se va cerrando la ventana para el diálogo y la negociación. El uso indiscriminado de armas en zonas urbanas, los ataques contra civiles e infraestructura civil y la proliferación de municiones como las minas antipersonal y las municiones en racimo son ejemplos claros de cómo la violencia está causando estragos irreparables en la población civil, algo que el Ecuador no puede dejar de rechazar.
Es imperativo que las partes en conflicto reconsideren sus acciones y adopten un compromiso político genuino que ponga fin a esta guerra. La historia ha demostrado que ningún conflicto ha sido resuelto de manera sostenible por la vía militar. El mundo no puede permitirse un conflicto de mayores proporciones. Mi delegación reitera su llamado a que termine la violencia, se ponga fin a la ocupación ilegal de Ucrania y se retome el diálogo y la diplomacia que permitan recuperar la paz en el marco del respeto de la integridad territorial e independencia política de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. Para concluir, señor presidente, el Ecuador reconoce el derecho soberano de los estados a la legítima defensa, el cual debe estar estrictamente enmarcado en lo dispuesto por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Muchas gracias. I thank the representative of Ecuador for their statement. Gracias al representante del Ecuador por su declaración. Ofrezco el uso de la palabra a la representación de Mozambique. Señor presidente, muchas gracias al director Evo por su exposición informativa. La guerra en Ucrania, señor presidente, sigue siendo una cuestión de suma preocupación. Los últimos acontecimientos, además, ponen de relieve la naturaleza sumamente grave de este conflicto y su escalada, que exige la atención internacional. El ciclo persistente de agresión recíproca ha sido una característica constante desde el comienzo de la guerra. Refleja una espiral que amenaza a la paz y estabilidad internacionales de forma más amplia. La guerra prolongada en Ucrania, marcada por una carrera armamentista incansable, sirve de sombrío recordatorio del frágil equilibrio que podría rápidamente deteriorarse, convirtiéndose en una conflagración europea más amplia. Observamos con gran preocupación que cada anuncio de gran suministro de armas va acompañado de amenazas de nueva escalada, lo que nos acerca a esos límites tan temibles de las líneas rojas, como por ejemplo la implicación de potencias nucleares y la retirada de países adicionales y la implicación de países adicionales en el conflicto. Es imperativo reconocer que la violencia genera más violencia y las transferencias de armas inevitablemente generan más transferencias de armas y alianzas, lo que crea un ciclo peligroso. Lo que empezó siendo un conflicto bilateral localizado se está convirtiendo ahora de forma peligrosa en una conflagración multilateral que atrae actores cercanos y lejanos al campo de batalla. Hemos de reconocer que esta ampliación genera una amenaza grave a la estabilidad global. Señor presidente, hemos alertado una y otra vez que buscar ventajas estratégicas y concesiones favorables antes de iniciar un diálogo, la lógica que parece haberse asentado en este conflicto, muy probablemente lleve a nuevas escaladas y no a una desescalada. Para evitar que esta guerra se convierta en un conflicto prolongado y evitar un estancamiento infinito, instamos urgentemente a que todos se adhieran al control de armas estricto conforme a los marcos internacionales de control de armas, que se vuelvan a comprometer con la vía diplomática y los esfuerzos en pro de una desescalada, centrándose en vías para la negociación y la resolución del conflicto, como el diálogo directo entre los beligerantes principales, con apoyo de partes internacionales aceptables para ambos, que se apliquen medidas de fomento de la confianza que reduzcan la confrontación directa entre las partes beligerantes, creando el espacio necesario para los esfuerzos diplomáticos, a fin de que estos se asienten y eviten que el conflicto llegue a un punto de no retorno. En última instancia, señor presidente, la decisión de que se lleve a cabo una escalada o se amplíe este conflicto depende de las partes implicadas. No obstante, es crucial también recalcar la importancia de la diplomacia, el diálogo y la adhesión al derecho internacional para resolver las controversias. En este sentido, la comunidad internacional, incluido el Consejo de Seguridad, así como los
líderes influyentes desempeñan un papel vital a la hora de facilitar la resolución pacífica y evitar nuevas escaladas. Lo que está en juego es excesivamente importante y las consecuencias de la inacción demasiado severas para permitir que este conflicto siga descontrolado. Mozambique reitera, por lo tanto, señor presidente, su llamado a una solución política negociada. La única vía viable con la que poner fin a este conflicto y sentar los cimientos de una paz larga y duradera entre dos países vecinos. Gracias, señor presidente. Gracias al representante de Mozambique por su declaración. Ahora ofrezco el uso de la palabra a la representación de China. Señor presidente, quisiera dar las gracias al señor Evo por su exposición. La crisis en Ucrania sigue avanzando y cantidades importantes de municiones y armas llegan al campo de batalla con un poder destructor creciente, generando una proliferación generalizada de armas, algo realmente preocupante. No existen soluciones sencillas a los problemas complejos. Aumentar el suministro de armas al campo de batalla es algo que no permitirá lograr una paz duradera. La confrontación entre los bandos hará aún más difícil llegar a la paz. China cree que lo importante ahora es adherirse a los 3 principios de no expansión del campo de batalla, no escalada en los confrontamientos y no provocación de las partes para evitar una escalada y lograr cuanto antes la desescalada. Las partes en el conflicto deben hacer gala de voluntad política, encontrarse a medio camino, detener los enfrentamientos e iniciar conversaciones de paz con una asistencia práctica. Todas las partes deben dar prioridad a la paz y las preocupaciones humanitarias, dedicando los recursos y la energía a los esfuerzos diplomáticos para un alto el fuego y poner fin a los enfrentamientos. Nuestra postura es coherente y clara, promover una resolución política y conversaciones de paz. Seguiremos defendiendo una postura objetiva que mantenga la comunicación con todas las partes, promover el consenso en la comunidad internacional y desplegaremos esfuerzos incansables para que se resuelva la crisis ucraniana cuanto antes. Presidente, quisiera responder a lo que acaba de decir la delegación de Estados Unidos. China no ha creado la crisis ucraniana ni es parte en esta crisis. China no ha aportado armas a ninguna parte en el conflicto y China siempre ha controlado estrictamente nuestra debida diligencia. Llevamos a cabo una cooperación económica con otros países del mundo como Rusia y Ucrania, respetando las normas de la OMC y los principios del mercado. Algo razonable, legítimo y además irreprochable. De hecho, Estados Unidos sigue manteniendo conversaciones comerciales, relaciones comerciales y económicas con Rusia. Lo más importante ahora es promover un alto el fuego, detener la paz y promover la paz y detener los enfrentamientos, algo que siempre hemos defendido. Sin embargo, Estados Unidos no solo ha pasado por alto los esfuerzos de China, haciendo caso omiso de ellos, sino que además ha difundido reiteradamente en el Consejo de Seguridad mentiras y calumnias sobre China, algo que no podemos de ninguna manera aceptar. Aconsejamos a los Estados Unidos que si realmente quieren poner fin a la guerra, desplieguen los esfuerzos con los países concernidos, incluida China, en lugar de escurrir sus responsabilidades y crear confrontaciones. Gracias. Gracias al representante de China por su declaración. Ahora ofrezco el uso de la palabra a la representación de Guyana. Gracias, señor presidente. Gracias al director Evo por la exposición informativa. Reconocemos la presencia del representante permanente de Malí en este salón. Guyana se suma a los demás colegas del Consejo de Seguridad para expresar su grave preocupación por los efectos devastadores del conflicto y la situación humanitaria que ha nacido de las hostilidades en Ucrania. El número de muertes civiles creciente y los ataques continuos contra objetos civiles señalan
cuasi voluntad de pasar por alto los principios fundamentales del derecho humanitario internacional, los principios que apuntan a la responsabilidad de cualquier parte en un conflicto armado de comportarse de manera coherente con los principios de necesidad militar, humanidad y proporcionalidad. Guyana condena los ataques dirigidos contra civiles y objetos civiles y exigimos que las partes respeten plenamente su obligación dimanante del derecho internacional, el derecho humanitario internacional y los derechos humanos. Y exigimos también que se garantice un acceso seguro y restricto humanitario a todas las poblaciones necesitadas en las regiones ocupadas también. Señor presidente, hace 2 días escuchamos al señor Yencha decirnos que en julio se había registrado el mes más mortífero para los civiles en estos 2 años y medio de conflicto armado en Ucrania. Según el ACNUR, más de 11.000 civiles han sido asesinados, incluidos 679 niños. Más de 24.000 personas han sido heridas, con inclusión de más de 1.500 niños. La mayoría de las bajas civiles fueron causadas por el uso de armas explosivas con efectos en zonas muy amplias y pobladas, o el uso de minas y explosivos de guerra, restos explosivos de guerra. Y sin embargo, seguimos recibiendo información de que la transferencia o la planificación de transferencias de armas con la capacidad de infligir daños aún más indiscriminados y mortíferos sigue adelante. Señor presidente, Guyana comparte la preocupación del señor Evo acerca del riesgo de desvío de armas y municiones transferidas a la zona de conflicto. Como se ha dicho en muchas ocasiones en este salón, el suministro de armas y municiones a cualquier conflicto armado puede generar una mayor escalada y prolongar la violencia, con un riesgo también aumentado de desvío de esas municiones y armas. Guyana y otros países de América Latina y el Caribe conocen sobradamente los efectos dañinos y la muerte que generan el desvío de armas, especialmente de armas pequeñas y ligeras y sus municiones, que representan la mayoría de homicidios en nuestros países y desempeñan un papel central en todos los aspectos de la delincuencia transnacional organizada, con los efectos socioeconómicos profundos que conllevan y su alto costo humano. En otras regiones este reto es aún mayor. Guyana, por lo tanto, sigue instando a hacer gala de cautela para garantizar que todas las transferencias se hagan de forma transparente en los marcos internacionales vigentes, respetando también la necesidad de controles para prevenir transferencias irregulares. También nos hacemos eco del llamado a todas las partes implicadas para que respeten a cabalidad las disposiciones de los instrumentos internacionales de desarme y garanticen que las armas y municiones transferidas no violen dichos instrumentos ni resoluciones del Consejo de Seguridad. Además, reafirmamos que la única forma efectiva de prevenir nuevas escaladas o más inestabilidad en Ucrania y toda la región es poner fin a la guerra por la vía pacífica. Apelamos a la Federación de Rusia para que retire las fuerzas militares del territorio reconocido internacionalmente en Ucrania e instamos a las partes a comprometerse con un proceso diplomático y político que ponga fin al conflicto. Gracias. Gracias a la representante de Guyana por su declaración. A continuación, pronunciar una declaración a título nacional como representante de Sierra Leona. I thank Director Ebo for his briefing. I acknowledge the Gracias al director Evo por su exposición informativa y damos la bienvenida a esta sala al representante de Ucrania. Tomamos nota del llamado de la Federación de Rusia para que se examine la escalada, la espiral de escaladas derivadas de la transferencia de armas creciente por países occidentales a Ucrania. Desde un primer momento quisiéramos reiterar nuestra posición de principio de que todas las transferencias de armas en las situaciones de conflicto deben llevarse a cabo en los marcos jurídicos internacionales acordados y conforme a las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad. Esto incluye también las evaluaciones de riesgo previas a las transferencias y la verificación de usuarios finales que eviten desvíos de armas y municiones. Opinamos también que el conflicto en Ucrania ha sufrido un giro dramático y una escalada creciente desde marzo de este año. Con esta mayor intensidad del conflicto en el este y el sureste de Ucrania, también se registra una escalada vertical adicional. La apertura también de un nuevo frente en la región de Kharkiv, en el noreste, desde mayo de 2024, lo que ha generado también un nuevo horizonte de escaladas sucesivas. La contraofensiva lanzada por Ucrania desde agosto
del corriente, desde el día 6, en la región de Kursk de Rusia, sigue también aumentando esas posibilidades de escalada mayores. Las consecuencias de esta escalada han sido devastadoras. Se han intensificado los ataques con misiles y drones que han generado muertes civiles, heridos y desplazamientos. Además, las infraestructuras energéticas y otras infraestructuras civiles, como escuelas y hospitales, han quedado destruidos. Según algunos informes, más de 900 escuelas, hospitales e iglesias han quedado dañados y destruidos al mes de junio de 2024. Es importante señalar que ahora que hemos conmemorado el 75º aniversario de los convenios de Ginebra, es fundamental que queden protegidos esos lugares por los mismos. Y por ello, ahora que no parece estar en el horizonte el fin del conflicto, recalcamos que los conflictos siempre generan ciclos viciosos de escaladas que luego persisten. En este sentido, es profundamente preocupante la situación humanitaria y de seguridad que se está viviendo en el conflicto en Ucrania, que está además deteriorándose a una velocidad alarmante. Según un informe sobre protección de civiles del 9 de agosto de una misión de seguimiento de los derechos humanos en Ucrania, se han registrado 35.160 civiles, 35.160 civiles heridos, con 11.520 muertes desde el principio del conflicto, el 24 de febrero de 2022. Se destaca también que en julio de este año 219 civiles al menos fueron asesinados y 1.018 heridos, lo que supone el mes más mortífero para los civiles desde octubre de 2022. Estas cifras alarmantes que se van registrando desde marzo de 2024 han generado una crisis humanitaria debido a tal escalada que subraya la necesidad urgente de que todas las partes den prioridad en este conflicto a la protección de civiles, evitando nuevas bajas y muertes. El diálogo y la diplomacia han de ser las principales herramientas empleadas para generar una desescalada de estas tensiones y sentar la base de una solución pacífica del conflicto en Ucrania de forma sostenible y con el apoyo de este Consejo. Sierra Leona, una vez más, hace un llamado a esfuerzos diplomáticos de buena fe que busquen una resolución pacífica con todas las partes implicadas en el conflicto. Los pasos significativos para lograr una desescalada inmediata y un cese de hostilidades han de llevarse a cabo de inmediato. Instamos a las partes del conflicto a participar de forma constructiva para hallar una solución política y diplomática que se plantea en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. En conclusión, colegas, apelamos a una conclusión inmediata, a un cese inmediato de las hostilidades, respetando la soberanía interior territorial de Ucrania, así como de la Federación de Rusia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, con la participación de todas las partes implicadas legítimamente. Muchas gracias. I resume my function. Reanudo mis funciones como presidente. El representante de los Estados Unidos pide la palabra para hacer otra intervención. Adelante. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve. Solamente voy a decir lo que ya he dicho muchas veces aquí. Siempre voy a ir mencionando a aquellos países, incluida China, que ofrecen apoyo a la base industrial rusa. Dejaré de hablar de esta cuestión cuando el apoyo termine. Gracias. Le doy las gracias a los Estados Unidos por su declaración. El representante de China pide la palabra para hacer una intervención adicional. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La delegación de los Estados Unidos no tiene nada que añadir. En la cuestión de Ucrania, Estados Unidos solamente habla, pero no realiza esfuerzos por terminar el conflicto. Esperamos que la delegación de Estados Unidos termine con este juego que no tiene ningún sentido. Le doy las gracias al representante de China. Tiene la palabra el representante de la Federación de Rusia, que pide la palabra para hacer una intervención adicional. Adelante. Como nuestro colega estadounidense siempre habla de quien amenaza la paz mundial y decide acusar a distintos estados, pues quería decirle lo siguiente. ¿Por qué no se mira al espejo en casa? Y entonces tendrá una respuesta clara.
a su pregunta de quién amenaza al mundo, doy las gracias a la Federación de Rusia. Estados Unidos pide la palabra para hacer otra intervención y tiene la palabra. Gracias, presidente. Seré muy breve aquí también en cuanto a las observaciones que acaba de hacer la Federación de Rusia. Solamente tengo que decir que no acaba más que de reforzar todo lo que he dicho antes. Nada más que añadir. Gracias. Gracias, Estados Unidos, por esta intervención. Ofrezco la palabra al representante de Mali. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, justo en la víspera de que termine la presidencia de Sierra Leona en el Consejo, tengo el placer de darle a usted y a su delegación nuestra más sincera enhorabuena por el trabajo que han hecho durante el mes de agosto. Hemos pedido participar en esta reunión básicamente para compartir nuestra preocupación ante a las consecuencias que tiene la entrega de armas a Ucrania para mi país, para mi población. Aunque estén lejos del frente entre Rusia y Ucrania. Como sabe usted, desde que surgiera la crisis entre Rusia y Ucrania, el gobierno de Mali ha adoptado una posición de neutralidad. Aún así y todo, estamos preocupados al ver que esta crisis se traslada a regiones alejadas del frente, como hemos podido ver en julio pasado en Mali, en el Sahel, en África. De hecho, el portavoz de la agencia ucraniana, el embajador de Ucrania en Senegal, han confesado públicamente las consecuencias y la implicación de su país en un ataque bárbaro el 24, 25 y 26 de julio de 2024 de un grupo terrorista que ha llevado a la muerte de fuerzas de seguridad de Mali y también ha causado daños materiales muy importantes. Todavía peor, estos responsables ucranianos han anunciado otras intervenciones futuras y esto nos preocupa. El gobierno de Mali reitera su condena firme de que Ucrania apoye las formaciones terroristas en Mali, en África y en Ucrania. Y por lo tanto, hemos decidido romper relaciones diplomáticas con Ucrania. Y Mali le pide al Consejo de Seguridad que asuma la responsabilidad que le compete ante estas opciones deliberadas de Ucrania con el objetivo de prevenir estas medidas subversivas que amenazan a la estabilidad en el Sahel y en todo el continente. Habida cuenta de lo que acabo de denunciar, el gobierno de Mali expresa su preocupación por la cuestión del abastecimiento de armas a Ucrania, ya que ha quedado claramente determinado que una buena parte de estas armas que se entregan a Ucrania alimentan el terrorismo y la delincuencia en Sahel, con el riesgo de estabilizar todavía más nuestro país y de agravar el sufrimiento de nuestra población. Sufrimiento que ya dura desde hace años por un conflicto con consecuencias dramáticas. Le pedimos a los países que abastecen de armas a Ucrania que se aseguren de que estas armas no caigan en manos de los grupos armados extremistas en Sahel o en África. Por nuestra parte, no queremos convertirnos en un campo de batalla. Señor presidente, aprovecho también esta ocasión para responder al embajador de Argelia, que durante la mesa redonda, celebrando el 75º aniversario de los Convenios de Ginebra, reunión que se celebró en Suiza, declaró, y le cito, que un dron
ha caído en el norte de Mali, matando una veintena de civiles, y que aquellos que lanzan ese dron no tienen que rendir cuentas sobre estos ataques. En respuesta, le puedo decir lo siguiente. Mi sorpresa de ver cómo un diplomático hace una afirmación tan importante por unas acusaciones y en unas declaraciones a la prensa. Es decir, en respuesta me gustaría expresar mi sorpresa de ver a un diplomático hacer una afirmación infundada y tan grave por unas acusaciones que se han publicado en la prensa. Recogiendo información no verificada se convierte en un portavoz de la propaganda terrorista en nuestra región. Y por mi parte le recuerdo al colega de Argelia que las fuerzas de defensa y de seguridad de Mali son fuerzas profesionales que realizan una lucha implacable contra los grupos terroristas, respetando los derechos humanos, el DIH, para liberar nuestro territorio y proteger a la población. ¿De qué estamos hablando? El 25 de agosto de 2024, las fuerzas de defensa de Mali realizaron una ofensiva de reconocimiento que encontró vehículos de tipo pick-up cargados de material de guerra, protegidos y escondidos en Tinzahuatén, al nordeste de Kidal. Después de una vigilancia minuciosa, las fuerzas de seguridad realizaron una serie de ataques, lo cual permitió destruir estos blancos terroristas y neutralizar a una serie de hombres armados. Como pueden constatar, el distinguido embajador de Argelia, son terroristas que las fuerzas de Mali neutralizaron y no civiles. Así que le invito a que tengan una actitud constructiva y más respetuosa ante Mali y su pueblo para mantener estas relaciones de buena vecindad, de fraternidad, amistad y cooperación que siempre han existido entre Mali y Argelia. Muchas gracias, señor presidente. Le doy las gracias al representante de Mali por su intervención. El representante de Argelia pide la palabra para hacer otra intervención y se la doy. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por darme la palabra por segunda vez. Para rápidamente responder a la intervención que ha realizado el representante permanente de Mali. Para empezar, se hizo referencia a una declaración que hizo el representante permanente de Argelia en Ginebra, en el contexto de una reunión sobre el 75º aniversario de los convenios de Ginebra. El embajador tuvo una intervención muy clara que se ajustaba al contexto en el que se celebraba. Y ahora me veo obligado a aclararle al distinguido representante de Mali el contenido de la intervención y cuál era el propósito. Esta aclaración abarca la historia, el presente y el futuro. El papel de Argelia es importante. El papel que desempeña Mali con sus hermanos. En ningún momento mi país tenía intención de causar daño alguno al Estado de Mali.
reiterando la necesidad de distinguir entre actos terroristas y actos de resistencia legítima. Hubo una intervención clara que enfatizaba que nadie debe dudar de la lucha contra el terrorismo. Ya se conoce nuestra experiencia. En ninguna circunstancia, Argelia ha desempeñado algún papel al alentar al terrorismo. Y para responder también rápidamente a la intervención del distinguido representante de Mali, me gustaría enfatizar que Argelia continúa y siempre ha seguido buscando lo que atiende el interés de Mali, el pueblo de Mali, y todo lo que tiene que ver con nuestro querido vecino. Con tiempo se verá. Nosotros no hemos intervenido en las decisiones de Mali. Y me limito a decir que el tiempo lo demostrará. Y trataremos todo lo que se ha mencionado hoy. Gracias. Muchas gracias al representante de Argelia por esta intervención. Nadie ha pedido la palabra. Antes de levantar la reunión, esta es la última reunión prevista del Consejo para el mes de agosto. Me gustaría expresar nuestro más sincero agradecimiento a los miembros del Consejo, a la Secretaría, por todo el apoyo que nos han ofrecido. Efectivamente, ha sido un mes muy cargado, en el que hemos buscado el consenso en distintos temas muy importantes. No lo hubiéramos podido hacer solos, sin el trabajo y las contribuciones positivas de todas las delegaciones y representantes de la Secretaría, incluido el equipo de apoyo técnico, los servicios de conferencia, los intérpretes, los redactores de actas y todos los demás que han contribuido a este trabajo. Acabamos nuestra presidencia y creo que hablo en nombre de todos cuando le deseo a Eslovenia mucha suerte para el mes de septiembre. Se levanta la reunión.